¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, querida comunidad. Es un gusto estar nuevamente en nuestro programa Viviendo Conciencia. Somos educadores de la conciencia y tengo el gusto de compartir este programa con mis amigas, colegas de Semiología de la Vida Cotidiana, Carla Pole y Mariana Mejía. Lo que más disfrutamos en Educadores de la Conciencia es contribuir al mundo a vivir en conciencia, es decir, a dejarlo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y hoy en nuestro programa Viviendo Conciencia tenemos una gran invitada para platicar la importancia de la salud mental y la espiritualidad. Retomando un poco el programa de la semana pasada, la salud mental y la espiritualidad son temas centrales en nuestra vida cotidiana y recordemos que la espiritualidad es salud mental. Es desmitificar que la espiritualidad es solo para gurús o para yogis o para personas que están en retiros. La espiritualidad es esta capacidad que tenemos de desarrollar la conciencia, es buscar desarrollar la presencia, la felicidad, la paz interna, y que al final es justo salud mental. Y esta será proyectada en todo lo que hacemos y en la calidad de nuestras relaciones y por consecuencia en la calidad de mi vida. Y entonces es así que al hablar de salud mental también estamos hablando de espiritualidad. Es decir, cómo vives tu día a día, cómo despiertas en paz o ya en friega y en automático. Y entonces, ¿qué tanto te permites que el estrés te ataque o puedes generar esta paz interna autoobservándote y viendo qué es lo que tú le vas a aportar al mundo? Entonces, tenemos aquí a Laila Curi. Bienvenida, Laila. Laila, es muy un honor que estés con nosotras. Muchísimas gracias, Consuelo. Hola a todos los que están por allá. Para mí es un honor poder sumarme a proyectos en donde lo más importante sea enaltecer al espíritu, ¿no? Y crear más conciencia. Para mí es, de verdad, creo que una vida de servicio y un camino de servicio lo que hace que seres como ustedes nos encontremos, ¿no? O sea, es entre más estemos todos tratando de vibrar justo para poder ir perfeccionando lo que ya es perfecto de una manera consciente, el mundo va a estar mucho mejor para nuestro presente y para nuestro entorno. Así es, Laila, pues qué increíbles y hermosas palabras. Tu presencia siempre, como decía Consuelo, pues sí, es un honor. Y queremos hacer esta presentación de nuestra grande invitada. Laila Curi ama servir con el alma entera, como ya nos los está mencionando. Utiliza todas estas herramientas para cuidar al cuerpo, la mente y el corazón. Es maestra de yoga, asesora en Ayurveda y nutrición integral y está enfocada en la alimentación amorosa para mujeres embarazadas con desórdenes hormonales y alimenticios. Tiene la parte de la psicología de los alimentos, la tiroides y síndrome de colon permeable. Entonces también está certificada en crianza holística y es una entusiasta con el infinito camino de aprendizaje de la maternidad. Laila ama a la gente que le ha dado como regalo el yoga en su vida y honra infinitamente a sus maestros. Ha enseñado en Europa, en Asia, Centroamérica, Sudamérica, Sudáfrica, Estados Unidos y aquí en nuestro hermoso país, México. Y sigue con mucho entusiasmo su propio camino de servicio para seguir compartiendo todo con este amor. Así es que, ¿qué tal? ¿Cómo ven la presentación de nuestra querida invitada Laila? Pues qué gusto tenerte y queremos hacerte una primera pregunta. ¿Cómo llegaste a este camino de espiritualidad y bueno, además con todos estos, con todas estas herramientas de conciencia que tienes? Bueno, tuve la bendición de, o sea, desde chiquita mi mamá estaba obsesionada con que yo fuera a escuelas religiosas y me corrían de todas, ¿no? Entonces, era muy inquieta, era súper rebelde, entonces fui pimponeando de una escuela religiosa en otra. Entonces, independientemente del tema religioso, siempre se me inculcó muchísimo la espiritualidad, ¿no? Y afortunadamente a los 14 años tuve mi primer encuentro con una maestra
iluminada que yo considero de Siddha Yoga, de una tradición tántrica padrísima con la que me he enfocado muchísimo tiempo. Y era un adolescente, entonces fui, conecté, tenía creo que 15, ya había cumplido. Fui, conecté, estuvo súper y ya, me quedé con la semillita de la meditación. Después fui una gran adolescente, rebelde, sin causa, y de suerte pisé y toqué fondo a mis 18 años. Entonces, con todo este shock que sucedió a corta y temprana edad, me refugié muchísimo haciendo videos de yoga desde los 17 años, pero a los 18 años que tuve como este shock, me dediqué a hacer ayunos y más al proceso de sanación de Reiki y empecé a trabajar muchísimo con mis manos, me clavé muchísimo con la meditación Vipassana de silencio y como al año pude ir a hacer servicio a la India a los 19 años, a Varanasi, a darle Reiki a la gente con lepra. Y a partir de ahí mi universo se transformó. Empecé a darme cuenta de realmente el significado de lo que era cuidar al espíritu, ¿no? Y para mí fue, independientemente que ya había hecho meditación, que ya había hecho Hatha Yoga, que había practicado mucho Reiki, fue en ese viaje que vi justo de lo que hablan, la disciplina de la espiritualidad, ¿no? La constancia. Varanasi, para los que no conozcan, es, pues yo creo que uno de los lugares, patrimonio de la humanidad, donde más ritual se hace todo el día. Y rituales, porque todas las tardes a la hora del amanecer, bueno, todas las tardes a la hora del atardecer y en las mañanas a la hora del amanecer, se hace un ritual hacia la naturaleza, al Ganges. Y para mí fue muy impactante, ¿no? Como me quedé ahí yo 3 meses y cacho haciendo ritual y haciendo todo el servicio que es Karma Yoga, que es el servicio desinteresado con la gente con lepra. Y fue revelador darme cuenta qué pasa cuando estás constantemente alineado con el enaltecer al espíritu. Y pues así empecé. Y esto fue hace ya 20 años. Entonces, así ha sido un poquito la historia. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y justo esto, cómo nos vamos dando cuenta y cómo, o sea, de escucharte nada más empiezo a sentir tu energía y además la delicia que es saber que hay almas que están volcadas al servicio y que desde muy temprana edad tienen este contacto. Y ojo, no es nada más para las personas que a los 14 empiezan, ¿no? O desde más pequeños, por los padres, o etcétera. Hay personas que sí pueden tener este despertar a los 50, 45, o sea, creemos que no hay una edad, que siempre estamos pues listos para activar esta inteligencia espiritual. Nos encanta justo que nos platiques esto, de cómo arrancó tu camino y con todo esto que ya llevas 20 años en esta construcción, en esta disciplina, ¿qué puedes decir que es salud mental y espiritualidad? Ok, justo como empecé muy chavita, yo puedo decir que pandié, ¿no? O sea, que sí sucedió en mí este evento del péndulo, ¿no? Me fui muy radical hacia un lado, súper extremista. Yo fui, no por ser espiritual en esa época, pero yo fui vegetariana desde los 13 años por rebeldía en mi casa, porque crecí en una familia de libaneses y yo no quería comer como libanés. Entonces me volví rebelde y casualmente coincidió con toda la parte de Ahimsa, que es el primer principio del yoga, que es la no violencia, y entonces ahí me respaldé y fui muy radical. Y después penduleé y me volví a echar como a la fiesta, como una niña normal de 22 años, 23 años, hice todo lo que tenía que hacer y después volví a regresar a lo radical y después al pendular. ¿Por qué hablo de esto del penduleaje por el que estuve yo? Porque creo que la espiritualidad y la salud mental requieren madurez, ¿ok? No porque empiezas desde muy temprano, ya es sano, ¿no? A veces para mí ya no era sano estar tan obsesionada con ser espiritual e impecable. Estaba yo saltándome algo que era importante para mí. Y hasta que no logré entender que necesitaba un balance en todo, fue cuando me sentí sana.
¿sí? Sana emocionalmente, sana físicamente, sana intelectualmente. Entonces, la salud mental, creo yo, que realmente es ser congruentes con eso que sí te enaltece y siempre en conciencia de cuál es tu contexto, ¿ok? ¿Cuál es tu contexto a nivel edad, a nivel físico? ¿Cuál es tu situación a nivel laboral? ¿Cuál es tu situación? Porque la gente dice, es que ¿cómo? Yo necesito meditar 47 horas para ser espiritual, pero soy mamá o soy empresario y tengo... No. ¿Cuál es tu contexto? Si tú luchas con tu contexto, contra tu contexto, no hay salud mental. Entonces, yo creo que el principio aquí para la salud mental es aceptar. 1, ¿quién eres? 2, ¿cuál es tu contexto? Y lo más preciado de todo esto de la salud mental es discernir entre qué es lo que sí te nutre y entre qué es lo que no te nutre a nivel físico, emocional, intelectual, etcétera. Entonces, en mi tradición siempre hablamos de la conciencia y yo siempre digo, la conciencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de discernir qué nos enaltece y qué no nos enaltece. Y eso creo que es la salud mental, el saber aceptar, poner límites y a partir de esos límites, dentro de tu contexto, actuar en congruencia. Porque entonces lo que nos estás diciendo, Laila, que está muy bonito, es que cada uno necesita conocerse para entonces conocer su salud mental. No es que nos puedas dar una fórmula de 2 más 2 es igual a tu salud mental, ¿no? Sino es que tan en contacto estás contigo, qué tan bien te caen ciertos alimentos, qué tanto, ¿no? Para entonces encontrar esta cuestión de la salud mental. Algo que también ahorita escuché es que estábamos hablando de este vínculo, ¿no? Entre la salud mental y la espiritualidad. ¿Cómo se vinculan? ¿En qué momento podemos entonces ya juntar estos dos temas tan interesantes? Amo, porque además después me hicieron la pregunta de la disciplina. Por ahí vi que venía como el tema de la disciplina. Entonces, justo lo que acabas de decir, Mariana, es precioso porque primero hay que definir qué es espiritualidad. ¿Ok? La espiritualidad, la gente tiene pánico de que por ser espiritual tiene que vivir en túnica blanca o en un ashram en la India o que tienen que empezarle a rezar a Ganesh o a Buda o tienen que cambiar religión o saber hablar sánscrito y recitar mantras. Eso no es ser espiritual, ¿ok? Ser espiritual es estar, primero, espiritualidad viene de en espíritu, in spirit, enaltecer al espíritu, vibrar en congruencia con el espíritu. Y hay gente que vibra en congruencia con el espíritu de una tradición católica, de una tradición judía, de una tradición cristiana, de los que son enfocados solamente a la madre tierra. Cada quien vibra con algo distinto y su espíritu resuena con cierto tipo de tradición. Entonces, lo más importante es separar a la religión de la espiritualidad. Una vez hablando de la espiritualidad, es justo lo que les decía, el discernimiento de enaltecer o lo que no te enaltece en espíritu, que es lo que sí nutre a tu espíritu. Y una vez sabiendo eso, que sí nutre a tu espíritu, puedes tener claridad mental. Pero para eso hay que tener contacto con el espíritu. ¿Cómo voy a saber qué es lo que nutre a mi espíritu y qué no si paso todo el día en automático y no me siento observarme? O si no tengo la sensibilidad de decir, oye, al lado de esta amiga me siento bien o no me siento tan bien. Estar cerca de alguien que critica todo el tiempo me suma o me resta. Pero no lo voy a saber si no estoy en contacto con qué es lo que realmente hay aquí adentro, que es tu espíritu, que es esa esencia divina que reside en cada uno de nosotros, independiente de la religión. Entonces, la salud mental está primero en aceptar tu esencia divina, creo yo. 2, cuidarla, enaltecerla. Y 3, disciplina, de lo que hablaba por ahí Carla en algún momento,
es ser, disciplina viene de discípulo, ¿sí? No es, el discípulo más importante es el de tu maestro interno, no es el de algo externo, ¿ok? Solamente ahí comienza la salud mental, porque si no, yo lo he visto muchísimo y les digo, porque empecé tan chiquita que también hice cada burrada, ¿no? Entonces yo siempre les digo, les puedo compartir todos los errores que cometí para que por favor, aunque sea los tengan presentes para no hacerlo igual, ¿no? Danos Yo, uno, danos uno. ¿Cuál sería, no? por ejemplo, ¿qué pasas buscando en iglesias, en libros, buscando las respuestas, todas las respuestas afuera, en maestros, le depositas inclusive tu confianza a algo externo a ti, cuando no hay voz más poderosa que la que está dentro de ti? Nadie te va a conocer como tú. Nadie, nunca, nunca de los nunca. Nadie va a saber qué es lo que sí te hace sentir bien y qué es lo que no te hace sentir bien. Tenemos que dejar de buscar afuera, es adentro. Y creo que ahí, con ayuda, porque yo soy súper partidaria de el apoyo, de pregúntenme cuántos años he hecho de psicoanálisis o cuántos hice de psicoanálisis, cuántos de terapia, cuántos de todo lo externo. Claro, nos apoyamos, pero las respuestas están adentro. Sí. Y esa es la fuente de la espiritualidad, porque enalteces a tu espíritu cuando le das y le regresa su poder. Pero hay que ser disciplinados, hay que ser discípulos de uno mismo, y esa disciplina es regresar a él, regresar al espíritu, regresar al espíritu, regresar al espíritu, para que tenga la fuerza de decir, si tú no alimentas esa voz, nunca te va a hablar. Si tú la alimentas, te va a decir, hey, por aquí sí, hey, por acá no. Entonces, siento que un poquito va por ahí. Y aparte me encanta porque me acuerdo mucho algo que me decía mi mamá: para poder ser grande y sabio, se tiene que ser joven y estúpido. Y a mí me encantaba porque sí es cierto, somos jóvenes y nos vamos equivocando, pero cuando tú vas entendiendo que el error o la equivocación la vas sumando a tu propia resiliencia, a poder escuchar tu voz y decir, no, escuché más la voz de la mente y no tanto de la voz de mi interno. Y todo esto también que dices, de tener maestros, ya sea el psicoanálisis, ya sea un gurú, ya sean unos libros, lo que sea, es importante, porque sí, necesitas tener una disciplina de algo que te va ayudando a escucharte, porque vivimos inmersos en una sociedad que te desconecta de ti mismo, te conecta con muchas otras cosas, te sabes las capitales del mundo y te sabes, no, pero no te sabes cuáles son tus inteligencias, no sabes cómo escuchar, no sabes cómo distinguir, como tú decías, el discernimiento de la parte mental, de la parte espiritual, etcétera. Entonces, qué bonito que al final llegues a conectar con la sabiduría de tu propio ser, pero sí, siempre con los espejos de maestros, porque eso es algo que constantemente, como educadores de la conciencia que somos, sabemos que nosotros ponemos... ¿cómo se llama? Hacemos todo para que haya un contexto adecuado, pero la persona al final, quien tiene que tener su propia epifanía y su propio despertar, es cada persona. Pero sí es generar las condiciones propicias, ¿no? Que ese es un maestro, un psicólogo que te ayuda a ver todos estos blind points, todo esto. Entonces, todo esto que compartes me encanta porque va sumando y, por supuesto, estamos súper alineadas a todo lo que queremos compartir para ti, para toda nuestra audiencia. Súper. Qué bien. Como bien está. Adelante, adelante. No, nada más aseveré. Qué bien, qué bonito. No, y como dice Carla, ¿no? Y lo que hablábamos hace ratito, la salud mental es la tuya, no la del vecino. Entonces, sí, ¿no? Y repasando esta parte, cómo conocerte o cómo querer tener una salud mental si tú crees que eres lo que no eres o si te comparas. Toda esta cuestión de los juicios, que siempre hablamos también en semiología, la autoobservación, me gusta mucho cómo estás haciendo este vínculo y esta relación entre lo que es espiritualidad y la parte de la salud mental. Y hablamos de esta cuestión de la disciplina, entonces me gustaría hacerte como esta pregunta directa de por qué es importante tener una disciplina para el desarrollo de la conciencia. Hablaste de que disciplina es discípulo, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante para todo lo que hablamos aquí en cuestión del desarrollo de conciencia? Porque, bueno, les puedo hablar un poquito como lo que yo he experimentado, y
lo que teóricamente es también, ¿no? A nivel teórico, la disciplina es tapas, que es una palabra en sánscrito que genera calor, ¿no? Y este calor lo que te invita es, cuando tú haces algo con disciplina, se genera calor, un calor sabio, un calor inteligente, un calor intencionado. Y ese calor intencionado, porque estás buscando, pues, un efecto de esa disciplina o de ese calor, lo primero que surge es la transformación. Entonces, el calor va derritiendo las capas, ¿sí? Y conforme vamos derritiendo capas, va empezando a expresarse con mayor libertad el espíritu. ¿Por qué es importante la disciplina? Porque la disciplina genera transformación. Porque la disciplina es la que hace que un hábito después de 21 días pueda comenzar a transformarse, ¿sí? La disciplina es la que te dice, oye, no sé si tiene el mismo valor, y siempre pongo este ejemplo, salir a correr todos los días, por ejemplo, o hacer una práctica de asana, o ser súper estricto con la comida, a qué tal ser estricto o ser disciplinado con los pensamientos que nutren tu día, que hacen tu día, que escriben el guión de tu día. Decir, oye, llevo 1 hora diciéndome esta historia que en realidad no es verdad, ni siquiera ha pasado y estoy yo en el futuro. O llevo 1 semana pensando en algo que sucedió hace 13 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la disciplina? Porque la disciplina te da estructura. Y la estructura es la que te permite tener claridad. Y ese fuego crea lucidez y habilidad de discernimiento. Además de que si realmente quieres lograr un objetivo, necesitas disciplinarte, necesitas ser discípulo, necesitas hacerlo con compromiso. Y para esto hay otra palabra muy importante en sánscrito que es sankalpa, que es la intención, ¿no? ¿Cuál es la intención? No es por qué lo estoy haciendo, sino para qué lo estoy haciendo. ¿Okay? ¿Para qué estoy haciendo todos los días una meditación? ¿Para qué me estoy cuidando? ¿Por qué? Porque entonces hablas de tu propósito personal, de tu por qué estás aquí en la vida, aquí en el presente. Entonces, la disciplina, pues es súper importante. Todo, ¿no? Es todo, es lo que te firme. Y además siento que una persona, bueno, no siento, veo cuando una persona tiene una disciplina, ¿no? Que tiene una constancia, que ves, que además tiene la intención, etcétera, es una persona confiable. Es una persona que te hace sentir realmente que puede resonar, ¿no? Una persona que te dice sí, luego no, que va, viene, no es una persona confiable. En el momento que una persona la ves y la ves y que tiene esta estructura, dices, hay confianza y entonces hay una entrega y además creo que eso puede generar una inspiración, ¿no? Cuando ves una persona que tiene una disciplina en lo que sea, en el ejercicio, en su espiritualidad, en su trabajo, etcétera, habla de una inspiración, ¿no? Y si además empezamos a ver cómo cada quien se vuelve su propia luz, imagínate todos los espejos de admiración e inspiración podemos tener, ¿no? En este mundo. Entonces, increíble esta parte de lo que dices de la disciplina. Sí, y justo lo que dices de la inspiración, Carliux, es muy, o sea, viene del mismo prefijo de espiritualidad, in spirit, inspirar en espíritu. Entonces, a mí me encanta esta metáfora que acabas de decir del espejo, porque en mi tradición, perdón que hable de mi tradición, pero pues es con lo que soy congruente y lo que trato de... Al contrario, instrúyenos. Hay algo bellísimo que es, o sea, la iluminación es un lugar al que vas a llegar. La iluminación es la capacidad que tienes de limpiar a través del trabajo de tu sombra para proyectar tu luz todo el tiempo y que el otro se refleje en él. Entonces, la espiritualidad y el concepto de iluminación que a veces se siente tan lejano, por eso digo, no es eso que ya es perfecto, es lo perfeccionando, ¿no? Es
todos los días tratar de trabajar más nuestra sombra para proyectar nuestra luz y que el otro reconozca su luz en nosotros y así espejearnos constantemente para vivir en un universo de inspiración, donde dices, wow, vibro y resueno con esta persona, con esta otra, y naturalmente la sabiduría del espíritu te va quitando todo aquello que no necesitas, eso que ya no te hace brillar, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante. Un tema súper, súper importante, la sombra. La gran mayoría de las personas creen que la espiritualidad es meditar, es hacer yoga, es irte con el maestro, es irte con el retiro, que tiene mucha parte, por supuesto, pero si tú no aprendes a limpiar tus propios traumas o tus propios patrones disfuncionales de lo que viene, y a lo mejor es algo que no te toca como individuo, pero sí te toca como sistema, ¿no? De tu familia, de tus padres, etcétera. Entonces, el tema de la espiritualidad, todo el mundo cree que dice, ay, vamos todos y juntos y todo, y no, o sea, es una batalla un poco contigo mismo, y como lo decía Netzahualcóyotl, el enemigo más poderoso es tu ego. Y entonces, cuando tú te vas a desmantelar a tu ego, transformarte, limpiarte, ahí es donde empiezas justamente esta transformación. Entonces, el tema de la sombra, por eso siempre digo que el camino de la espiritualidad o de la salud mental es para valientes, porque no cualquiera se aventa el clavado a esta zona de guerra que es el ego, ¿no? Sí, 100%, Carlix. O sea, y por eso, bueno, mi escuela es tántrica, ¿no? Y justo en el tantra es el trabajo de la sombra, la danza de los opuestos complementarios. Y esto siempre lo digo, para que dejen de idealizar a la gente. Del tamaño de la luz es la sombra, ¿ok? O el trabajo que haya hecho en su sombra, pero del mismo tamaño de la luz es el mismo tamaño de la sombra. Porque luego dicen, es que esa persona, es que porque siendo tan espiritual y tan linda, hace tal cosa. Yo lo he visto muchísimo tiempo en muchísimas escuelas, en muchísimos caminos, que siempre hay temas con el maestro, porque la gente deposita toda esta imagen de que un maestro siempre tiene que venir con turbante, vestido divino de blanco, ser impecable. Y a salvarnos, ¿no? Un maestro es alguien que sigue trabajando en su sombra, ¿no? Imagen y expectativas. Perdón, vas. No, nada más era eso, ¿no? La imagen y las expectativas que le avientas al otro, que en realidad es una proyección tuya. Solo quería comentar eso. Y qué importante esto que dices, porque no sé si, digo, yo creo que a nosotras como semiólogas nos pasa mucho, ¿no? Pero ¿cómo si eres semióloga te cae mal alguien o no resuenas con esto? Pues no, o sea, también, ¿no? Es darte cuenta y trabajar en ello y por qué me molesta y entrarle como ahí, pero no dejar de tener, pues de mirar esta parte, ¿no? Porque puede ser hasta evasivo esta persona que da la apariencia de iluminado hacia afuera, ¿no? Porque al final es implosivo. O sea, si no sale de alguna manera o no se trabaja, aunque sea implosivo, termina, si no siendo explosivo hacia otro lado, ¿no? Y termina expresándose igual y no de la manera más agradable. A mí, o sea, cada vez que me preguntan algo así, pero ¿cómo te enojas si haces yoga? Pues mi respuesta es, imagínate que no hiciera yoga, ¿no? Oye, pero si tú meditas tanto, ¿por qué de repente te siento apachurrada? Imagínate si no. ¿Cómo te pegó tanto algo de...? Imagínate si no tuviera esta práctica, ¿cómo estaría? Entonces... La delicia de poder aceptarnos como somos, no es justificarnos en el enojo, ay, me enojé, no, es entender que parte de la naturaleza humana es entender tu sombra y es entenderla, vivirla, porque si no haces contacto profundo con tus emociones, ¿sí? No las vas a poder liberar, porque lo que hacemos en este gran término tan en boga, el gaslighting, tú mismo bloqueas tu propio desarrollo porque es a través de la conexión de tus propias sombras la que también te lleva a crecer, que es lo que estaba diciendo Consuelo, ¿no? Entonces, qué padre que podamos estar diciendo esto para desmitificar, para que las personas vuelvan a conectar
con su luz, para que no se pierdan y creen que es todo. No, o sea, es en tu vida cotidiana, es en cómo vives tu día a día, en el contexto que sea, si eres un gran empresario, si eres el dueño de 27 restaurantes, o lo que sea, o trabajas en lo que sea que trabajes, está en ti esta inteligencia espiritual, pero es como dice Laila, entender el contexto. No va a ser el mismo contexto que es para ti, mi querida Laila, que además te volcas hasta ese servicio, a compartir esta sabiduría, que claro, tendrás pues tus tiempos y tus programas y todo, que lo que podrás ser para otra persona, que a lo mejor es un arquitecto o a lo mejor es un médico, etcétera. Entonces, es la invitación de decir, ¿tú cómo vas a despertar tu propia luz? Uno, a través, por supuesto, del trabajo de tu propia sombra, teniendo la disciplina, pero es cómo regreso a escucharme, ¿no? En todos estos sentidos de ya sea tu cuerpo, ya sea tu corazón, ya sea tu mente, etcétera. Sí, y sabes que también, bueno, como esta frase de, si quieres saber qué tan espiritual eres o cómo va tu camino espiritual, regresa a casa de tus papás, ¿no? Entonces, este dicho de, ¿cómo están tus vínculos y tus relaciones más íntimas? Ahí es en donde se ve la disciplina del camino espiritual, ¿sí? En donde aprendes a responder y no a reaccionar. Porque una respuesta es una respuesta a tu sombra, ¿sí? Y una reacción es estar ahí, conectado solamente con la sombra. La respuesta viene desde otro lugar. Y digo esta metáfora de los papás, pero puede ser con tu pareja o con la gente con la que más vulnerable te sientes, porque es a quien más le abres todos tus sistemas de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando me casé por segunda vez y ahora tengo una familia mucho más grande y ahí empezó la chamba, ¿no? Una familia más grande, con 3 hijos, o sea, ya tengo 3 hijos y entonces ahí es en donde realmente disfruto y observo mi espiritualidad. Cuando estoy en una clase de yoga es mucho más sencillo, o cuando estoy en servicio es mucho más sencillo porque toda mi energía está ahí volcada hacia algo mucho más, hacia gente que trae la misma intención y que todos están tratando de ser mejores. Cuando estás en tu casa es distinto, cuando estás con tu pareja es distinto y ahí comienza realmente en la intimidad, en la vulnerabilidad, este trabajo de espiritualidad. Sí, exacto, es como aquí siempre decimos, ¿no? No quieras irte, despertar ¿no? Y ser consciente meditando en las montañas, ¿no? En el metro. Despierta y sé consciente cuando estás envuelto en el metro, ¿no? Y tienes que reaccionar, o como bien tú lo dices, con tu familia. No es un estado afuera, no es algo que tienes que hacer afuera, es dentro, de la piel hacia adentro. Tú hace ratito dijiste, cuando hablábamos de la disciplina del desarrollo de conciencia, hablaste de estos hábitos de 21 días. Sí funcionan estos 21 días, o sea, cuando haces algo 21 días, realmente sí es algo que se ancla. Sí, sí, energéticamente hay una transformación, se hace un ciclo que transforma y la mente comienza a desviar el patrón de conducta y de un patrón lo convierte en un hábito consciente, ¿sí? En una acción consciente, ¿ok? Por ejemplo, si yo dejo de fumar 21 días, ya no es por hábito ni por adicción, es por un deseo, ¿sí? Y ya el acto ya no es físico, ya no es en automático, ya es una decisión, ya es una acción consciente. Entonces, a partir de los 21 días, por ejemplo, cuando acompaño a la gente que les doy consulta para hacer una transformación en, por ejemplo, algún hábito alimenticio o en algún pensamiento constante, después de 21 días sucede algo. Y 28 es aún más fuerte porque son los ciclos lunares. Entonces, el mínimo son 21 días y 28 yo creo que es como un sello energético. Y ya después a mí me gusta contar en lunas, ¿no? O sea, ¿cuántas lunas llevas sin sustancias? ¿Cuántas lunas llevas sin azúcar? Entonces te das cuenta que en este conteo sucede también una, digamos, una sintonización con todos los elementos que te rodean.
y aprendes con las lunas, los ciclos, bueno, esto ya es mucho más clavado, pero con las lunas los ciclos te hacen aún más voluble. Y entonces hacen que tus emociones quieran volver al hábito o no, ¿sí? Por ejemplo, en la luna llena se llena toda esa necesidad, ese deseo, empieza a veces inclusive ansiedad hacia un hábito. Y en las lunas nuevas se empieza a vaciar y sucede la liberación, y ahí es donde se siembra la semilla de una próxima intención de un ciclo nuevo de 28 días. Pero te mantiene como en un lugar mucho más sensible de qué es lo que está pasando en tu contexto. Porque sí tiene una influencia muy fuerte en tus emociones. Y la mayoría de los hábitos vienen vinculadas a las emociones. Uno no come de más, uno come emociones, ¿sí? Uno no fuma, uno necesita respiraciones porque tiene ansiedad. O sea, todo viene de un detonador emocional. Entonces las lunas, los conteos de lunas te permiten como estar mucho más palpando más cómo están tus emociones y cómo se mueven tus mareas internas. Qué interesante, ¿no? Esto, me encantó esto que dijiste de las mareas internas, porque ahí están las emociones, estas mareas internas, y por supuesto, bueno, pues nuestro satélite más cercano, ¿no? El satélite natural de la Tierra, pues sí, tiene que ver con estos ciclos. Y qué padre, de verdad, qué padre poderlo como comprender para invitar a todas las personas que nos están viendo a pues cambiar algún hábito, poner como atención a estas sombras y transformarlo, ¿no? Poder transformar estas sombras a la luz, ¿no? Está padrísimo. Oye, Laila, y platícanos sobre el yoga como un camino espiritual. Bueno, para mí el yoga ha sido mi vida entera. O sea, ya ni siquiera lo siento como un camino espiritual, es mi vida. O sea, ha sido más de la mitad de mi vida. He estado practicando y, híjole, es que para mí la práctica de yoga es medicina, ¿no? Entonces es medicina para el cuerpo, para la mente, para el corazón. No solamente te quita dolor de ciática, te ayuda a tener una buena digestión, te regula el sueño y todos los beneficios increíbles a nivel salud, sino que a nivel emocional te das cuenta cómo vamos nosotros. Digamos que la práctica de yoga para mí es como sentarme a observar y tener un mapeo de mi cuerpo para reconocer en dónde hay bloqueos y de dónde nace ese bloqueo, tanto físico como emocional. Entonces, la práctica de yoga es, para mí, ponerse en el tapete desde el corazón, como dice Carla, es un camino de valientes, porque es desnudarte y aprender a leerte ahí. ¿Por qué me estoy enojando en mi práctica? ¿Por qué no estoy respirando bien? ¿Por qué me estoy comparando? ¿Por qué estoy no siendo compasivo? ¿Por qué me estoy violentando? ¿Por qué? Y de ahí, como una cadenita, se van abriendo las distintas matrushkas, ¿no? Una por una, hasta encontrar qué es lo que hay en el centro y cuál es el origen de ese centro. Porque además a nivel energético te abre el CPU de tu sistema emocional, porque son todos tus chakras, todos tus canales van dirigidos hacia ese lugar, y si tú los vas liberando, van despertando información que está en estas ruedas energéticas que no solamente contienen la salud de los órganos de tu cuerpo, sino toda la información hasta ancestral que hay dentro de ti. Entonces la práctica de yoga es un viaje y es un camino espiritual, porque se va a dosificar en la medida en la que tú estés listo para recibirlo. ¿Okay? Nunca se te va a abrir de más de sopetón. Siempre va a ser en la medida en la que tú estés listo para ir recibiendo más y más información. Entonces creo yo que la práctica de yoga es como escarbar de una manera desde el gozo, porque además es delicioso, desde el gozo, desde el amor, desde la sutileza, desde la liberación, porque libera muchísimo a nivel físico, y con todo este bienestar que te da a nivel general, sentir bienestar, porque te sientes fuerte, porque te sientes sano, porque te sientes con energía, porque anímicamente te ayuda. Cómo todo este bienestar se va abriendo a ti para tú ir limpiando ese espejo del que estábamos hablando y poder ir brillando más. Entonces la práctica de yoga, digamos que es el trapo con el que puedes ir desde los fluidos de tu cuerpo, desde la dulzura de tu cuerpo, desde la conciencia,
purificando ese espejo con el que quieres brillar. Qué bonito, qué padre. Oye, hay personas que luego se lastiman haciendo posiciones de yoga. ¿Qué pasa ahí? Bueno, digamos que yo he practicado de todo tipo de yoga, ¿sí? De todo tipo de yoga. Muchos años hice solo biomecánica, muchos años hice solo terapéutico. Les digo que yo he penduleado por todo, ¿no? Y encontré un camino del medio, ¿no? Porque cada quien tiene, lo más importante es que tienes que escuchar tu límite. En el límite, o sea, en mi tradición, en el límite está el maestro. Y ese límite es el que traduces a las circunstancias de tu vida. En el límite de algo es donde está tu maestro interno, es en donde realmente comienza la espiritualidad. Entonces, si tú no honras y cuidas tus límites, no va a funcionar. Y también hay muchísimas, no me gusta decirlo, pero sucede en todas las disciplinas, en todas las escuelas, en todas las profesiones. Hay muchísima gente que por entusiasmo, porque yo no quiero poner como una connotación negativa a eso, por entusiasmo, enseñan algo que quizá no han estudiado tanto y no lo enseñan desde la alineación o desde la biomecánica y ahí te puedes lesionar. ¿Okay? Necesitas tener una guía que esté preparada. Okay. ¿Por qué hicieron ustedes quién sabe cuántos cursos para poder ser quien son? Y para poder servir, ¿no? Entonces, sí es muy importante que si alguien practica yoga, se acerque a alguien que sabes que te está cuidando, que la prioridad es que seas tú. El que da y ofrece una clase de yoga es un servicio. Entonces, tienes que sentir que los cuidan, que los alinean, que los corrigen, que los desde el cuidado, ¿sí? Y siempre respetando los límites. Entonces, cuando no respetas tus límites, probablemente te vas a lesionar. Como en la vida, si no respetas tus límites, te vas a lesionar. Y hablando del camino personal, podría ser que también la persona vive ciertos bloqueos, ¿no? Siempre. O sea, se los voy a explicar un poquito ya más científicamente hablando desde la perspectiva del yoga, ¿ok? ¿Por qué nos alineamos físicamente? ¿Qué pasa cuando tú una antena parabólica, se acuerdan de las antenitas de antes? No está bien alineada, ¿qué pasa con la imagen? Se ve como una guerra de mosquitos, ¿no? O no se ve bien, no se ve claro, ¿ok? Entonces, los bloqueos, cuando tú te alineas correctamente desde la biomecánica, ¿no? Imagínate que yo paso todo el día jorobada así. Esto habla de un bloqueo, evidentemente, en Anahata Chakra, una protección, o en algún hombro, o porque me caí a los 13 años y nadie me peló y entonces sentí abandono y eso me dejó una huella y un bloqueo. Ese bloqueo se deposita en el cuerpo físico. Tenemos una anatomía a nivel físico que es el canal central de energía, que es el Sushumna Nadi, que está compuesto por dos, digamos, ríos mucho más densos que van alrededor de tu columna vertebral y que están envolviendo inclusive a los chakras, ¿ok? Estos dos ríos energéticos están ahí y son la base y la salud y la fuente de toda tu energía. De esos dos ríos energéticos que se llaman Nidhi Pingala, hay otros 72,000 nadis o 72,000 ríos que van alrededor de tu cuerpo físico. Cuando tú tienes un bloqueo, ese bloqueo se llama Granti. Se hace un nudo. Me caí de chiquita, nadie me peló, lloré y esto me dejó una... Estoy diciendo un ejemplo como, ¿no? Y entonces se queda un nudo en esa zona de tu cuerpo. La energía es tan sabia que cuando hay un bloqueo y está ese nudo, busca otro río para moverse. Pero conforme yo voy, ese nudo se queda ahí, se va tapando y se va haciendo una cicatriz. Esa cicatriz se llama samskara. Cuando yo me alineo físicamente y cuando hago trabajo físico de desbloqueo, como el asana, que son las posturas, como meditaciones con visualizaciones, como los mudras, ¿qué pasa? Que tú empiezas a mover otra vez esa energía y empiezas a abrir un poquito el río hasta que ¡fum! Vuelve a pasar, se abre el río, se mueve el nudo, se mueve el bloqueo.
que trae como revelación efectos. Por eso vienen las catarsis, las epifanías, las crisis curativas y todas esas cosas que a veces, o simplemente es wow, no sé por qué, de una noche a otra me siento mucho mejor, solamente me acordé toda la noche de mi abuelita y estuve oliendo como si estuviera en casa de lo que sea, ¿no? Hay como esto que energéticamente despierta parte del proceso de sanación. Por eso digo que el yoga es liberador, no solo es bienestar, sino que te da liberación no solamente físico, el dolor de espalda o de rodilla o de hombro, sino todo lo que libera a nivel energético. Para esto tienes que tener una práctica alineada para articular bien, y una vez que enchufas las tuberías de la casa, se mueve libremente el gas, el agua y la electricidad. Es exactamente lo mismo. Entonces empiezas a desbloquear. Las cicatrices no desaparecen, pero sí se puede remover la energía. Y eso es lo que hace nuestra biografía. Nuestra biografía está hecha a partir de, pues, nuestra historia, con los bloqueos, con lo que sea. Lo que venimos a hacer es mover los samskaras. Y justo los samskaras, hablando del tema de hábitos, después de 21 días, si yo repito la misma acción, hago un nuevo samskara. Si yo todos los días decido irme a comer un helado, se va a volver un hábito. Ese hábito puede generar un samskara. Entonces, por eso hay que ver qué hábito me hace sentir libre, me hace estar cerca de mi corazón, o qué hábito no. ¿Sí? Qué lindo, qué padre. Oye, está aquí preguntándonos Patricia Rodríguez Iglesias, dice, tengo cirugías de columna, no puedo practicar muchas posiciones. ¿Cuál es el tipo de yoga que recomiendas? Yoga restaurativo o yoga terapéutico. Buenísimo. O Hatha yoga estilo Iyengar y tradicional. Y me encantan estas analogías que utilizas, porque hay veces que decimos, ay, ¿cómo puedo entender la parte energética? Bueno, pues tú crees, así como hay venas, ¿no? Y las venas, pues las ves y te cortas, pues, te puedes cortar una vena, etcétera, ¿no? O lastimar. También están estos nadis, y me encanta porque cuando hacemos las analogías, entonces es mucho más fácil de poder entender cómo funcionamos, ¿no? Esta parte de las antenas también, si tantito le movías como antes, ¿no? Tenías que moverle, ¡ay, ay, ay, ya no te muevas! ¿No? Y ahí, ahí está, ya está la señal, y ahí está todo. Entonces, qué bello el poder utilizar las analogías para entender la parte energética. Somos energía, no es un tema así de solamente los que son Krishna, nada, o sea, realmente es entender que somos energía, y al entender que somos esta energía y cómo funciona, cómo nos podemos liberar, porque ojo, los pensamientos son energía, las emociones son energía. Cuando vamos entendiendo, una vez más, desmitificando todo esto de que la energía es nada más para las personas que visten de blanco o que hablan sánscrito, ¿no? Cuando podemos entender que esto me va a ayudar a entender un mejor funcionamiento. Es como si se te descompone el coche, abres el hood, ¿cómo se llama? La cosa esta, donde ves el motor, y no entiendes nada, pues ¿qué vas a arreglar? Algo está fregado ahí. ¿Qué? Claro. ¿Quién sabe? ¿No? Puede ser que le haga falta tantita anticongelante, lo que sea. Pero en la medida que vas abriendo tu hood y vas viendo cómo está tu motor y vas viendo cómo funciona tu propio vehículo, vas a poder manejar un Lamborghini en vez de estar en un bocho. Lo que pasa es que manejamos y vamos luchando, y que escucho yo a muchas personas, es que ando en chinga y voy rapidísimo. De repente dices, oye, ¿y cuándo te das un tiempo para poder estar en paz, para poder reflexionar? Y entonces escuchamos, claro, hay muchas personas que tenemos muchas actividades, pero no por eso, no porque tengas muchas actividades, tienes que estar en friega. La prisa es interna. Tú puedes estar lleno de actividades y todo, pero siempre con una paz. Y eso va a ser bien importante. Entonces, porque claro, los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Que hay toda una demanda de una ciudad, con los ritmos de una ciudad, pero es ir entendiendo que nos podemos desvincular un poco, entendiendo cuál es nuestro propio ritmo, cuál es nuestra propia energía, cómo funciona nuestro contexto, cómo funciona, etcétera, todos tus bloqueos. Entonces, que te vuelvas máster de tu propio ser, ¿no? Entonces,
qué bello todo esto que nos platicas, Laila, con todas las analogías, con toda tu experiencia, como la maestra que eres, porque yo siento que se ha nutrido muchísimo toda esta entrevista y ojalá a todas las personas que nos estén escuchando, les mandamos un saludo a todos los que se conectaron y se siguen conectando. Pues un honor tenerlos aquí y vayan tomando nota. Y queremos también compartir la información de Laila para las personas que quieran acercarse más a la práctica que ella hace, a su sabiduría. Entonces la pueden buscar en... Ahí está. Laila Curi. Está su contacto, la pueden buscar como Laila Curi. Estoy más en Instagram que en Facebook, ¿eh? La verdad ya no pelo tanto Facebook, entonces si quieren mensaje directo, prefiero que sea más por Instagram. Perfecto. Sí, buenísimo. Pues ahí está toda la sabiduría y más, porque además das talleres, das retiros, o sea, realmente estás constantemente al servicio de la humanidad, lo cual es bellísimo poder compartir. Y nos dicen, ¿no? Aquí en nuestras redes sociales que la prioridad seamos nosotros mismos, para nosotros mismos, porque es realmente la búsqueda de este bienestar y este balance en nuestra vida cotidiana. Y también nos platican que está muy interesante y que son temas que no conocían. Imagínate un tema que no conoces cuando debe de ser canasta básica. La espiritualidad debe ser canasta básica porque es quienes somos, ¿no? Realmente la espiritualidad es, así como tienes una cabeza que piensa, deberemos entender que la inteligencia espiritual debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, grandes lecciones las que nos estás dando el día de hoy, mi querida Laila. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor siempre compartir. Un gozo poder tener una conversación con gente como ustedes. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estoy. Me falta decirte o que nos platiques, ¿cuál es tu mayor aportación a la humanidad desde tu vocación? Yo creo que dejando todas esas cargas de lo que yo creo que lo más importante es tratando de ser yo misma todos los días. Eso creo que es una aportación que cada uno de nosotros deberíamos de tener, honrar la belleza de nosotros mismos. Y la otra es, pues, doy muchas clases gratuitas, muchísimas clases gratuitas, inclusive en mi Instagram pueden ver, tengo muchas clases en línea para la comunidad de todos los niveles, con temas filosóficos, doy clases, cursos, conferencias, con costo y sin costo. Lo he hecho durante muchísimos años. Antes daba muchas más clases masivas, ahorita, pues, post pandemia ha cambiado un poquito la dinámica, pero pues siempre tratar de ofrecer lo que puedo, ¿no? Esa yo creo que es como mi aportación, pero lo más importante es, pues, trabajar en mí. Creo que esa es una aportación mía y espero que todos estemos en ese mismo viaje. Así es. Sí, totalmente. Si cada quien se llevara la tarea de su propia responsabilidad, dejaríamos de decir, es que el gobierno, y es que mi papá, y es que mi pareja no me deja ser feliz. Cuando te volteas a ver y dices, esta es mi responsabilidad, este es mi camino, esta es mi felicidad, total, y te asumes, otro mundo es. Entonces, gracias por compartir tu luz, porque justo la transformación que tú has tenido en tu ser se nota, se proyecta una energía bellísima. Yo te sigo en redes y bueno, te conozco también ya hace varios años y tu luz es transformadora, es inspiradora y esperemos que pues estas pláticas se sigan dando porque queremos ir despertando todas estas conciencias porque de verdad necesitamos estos espejos nítidos en la humanidad. Entonces, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y sumar a la sabiduría y dar estos regalos a la humanidad. Muchas gracias, mi querida Laila. Ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Gracias, Carlux, por invitarme. Gracias a todos. Que estén muy bien. Tarde. Nos vemos el próximo lunes. Besitos. Gracias. Ay. Ahí estás.